Hola, vamos con el Tratado del Divino Sacrificio de la Misa, el diálogo 3 de Fray Juan de los Ángeles, místico español del siglo XVI, explicando en qué consiste la misa y lo que significa. Diálogo tercero de los misterios de la misa desde que se comienza hasta el credo. ¿Se acuerdan ustedes que esto es en forma de diálogo, maestro y discípulo? El discípulo le dice: Dios te salve, maestro. Vengas muy enhorabuena. ¿Cómo has madrugado tanto? El deseo de oírte me ha sobresaltado el sueño y hecho la noche larga y pesada. Huélgome de verte tan metido en las cosas del espíritu que te ponga en cuidado el saberlas y entenderlas. Discípulo: yo creo que hay pocos, aunque entren en esta cuenta los eclesiásticos, que entiendan los misterios y secretos admirables que se encierran en la misa, porque es la cosa que menos veces he oído platicar. Maestro: muchos hallarás, aún de los ordenados, que ni de una ceremonia de cuantas en el altar se hacen te sabrá dar razón. Y por ventura, por no saberlas, las menosprecian y dejan fácilmente, contentándose con decir su misa por la pitanza, atropellándolo todo con deseo de llegar presto al fin, sin guardar respeto al Señor de la majestad que consagran y reciben y administran. Las ceremonias que la Iglesia Santa usa son, a mi parecer, como los cabellos de Sansón, que aunque cabellos le hacían invencible, y en cortándoselos quedó flaco como un hombre ordinario y rendido a sus enemigos. Son como las cortezas en los árboles, que les conservan y defienden del frío y de los ardores del sol, y en quitándoselas se secan. Son como las barbacanas y antemurales que defienden y vuelven inexpugnable la ciudad, y sin ellas tiene poca resistencia. San Juan dice que vio un misterioso árbol en medio del paraíso que llevaba 12 frutos en el año, y el árbol era árbol de vida y los frutos de vida y las hojas para la salud de las gentes. ¿Qué árbol sea este puesto en medio del paraíso de la Iglesia, sin temor de errar, diría yo, que es Cristo sacramentado? Y los 12 frutos que lleva por todos los meses del año son los que experimentan los que como conviene se allegan a recibirle, que son sin número, aunque reducidos a 12, como adelante veremos. Las hojas de este árbol divino son las ceremonias con que se consagra, ofrece y administra, que verdaderamente son medicinales y obradoras de salud y necesarias en la Iglesia católica, aunque los herejes con su acostumbrada desvergüenza blasfeman de muchas de ellas y pretenden destruirlas. Pero de este árbol ni una hoja se ha de caer ni perder, y todas sus obras han de ir adelante con grande prosperidad. Trató de las santas ceremonias de la Iglesia en común contra Lutero, Calvino, Quemicio y otros herejes de nuestros tiempos el doctísimo Bellarmino en el tomo 2, libro 2 de Effectus Sacramentorum, capítulo 29, 30 y 31, y en particular de las de la Misa, Tractatus de Misa, libro 1, capítulo 13. Escribieron de ellas Gelasio, Papa, San Isidoro, Alcuino, Amalario, Rábano Mauro, Ubalfrino, Solitario, Midralogo, Ruperto, Hugo de Santo Víctore, Inocencio III, Guillermo, Durando, Tomás Bualdense, San Buenaventura, Conrado Bruno, Giorgio Casandro, Titelman y otros muchos
que refiere el mismo doctor, que por su antigüedad, santidad y letras nos aseguran y hacen ciertos de que las ceremonias que la Iglesia romana tiene en la misa son santas y llenas de significaciones místicas y dignas de que ni una sola se caiga por negligencia o descuido. Porque si Dios con tanto rigor castigó a Nadab y a Abiú, en Levítico 10, hijos de Aarón, que con el mismo fuego con que estaban ofreciendo sacrificio los quemó y quitó allí luego la vida, porque habiéndolo de tomar de dentro del templo lo trajeron de fuera, que era ceremonia no de mucha importancia a su parecer, ¿cómo castigará a los sacerdotes de la nueva ley si inconsideradamente o con menosprecio dejaren las que desde los apóstoles observa y guarda y tiene canonizadas por muchos concilios la Iglesia? San Ambrosio tiene que el haber muerto Oza, queriendo tener el arca que se ladeaba e iba a caer del carro, fue porque faltó en una ceremonia. Teme, sacerdote, semejante animadversión y castigo, si fueres atrevido o descuidado en cosas tan aprobadas y que hacen al culto divino y solemnidad del sacrosanto sacrificio que ofreces en el altar. Al fin somos corporables y visibles, y la Iglesia es también visible, y quiere Dios que visiblemente le honremos y adoremos en ella, aunque el principal culto y honra suya consiste en actos interiores de fe, esperanza y caridad, que a faltar esto lo demás exterior serviría de lo que las ropas y vestidos a un cuerpo muerto, que no le pueden calentar, aunque sean muchas. Pero teniendo vida él, las calienta y ellas conservan el calor y le acrecientan. Ansí son las ceremonias que en las personas religiosas y que con espíritu y devoción asisten a los divinos misterios, causan devoción y la acrecientan y conservan. Y cuando esto falte por nuestros pecados, el culto exterior no ha de faltar, ni tenerse en poco lo que con tanta razón retiene y observa la Santa Iglesia, columna y firmeza de toda verdad. De las ceremonias que se hacen en la misa, unas tienen respeto y miran a Dios, como son levantar las manos y los ojos al cielo, la adoración por inclinación de todo el cuerpo y las genuflexiones. Otras pertenecen al sacrificio, levantar en alto la hostia, mostrarla, partirla y mezclarla en el cáliz. Otras tocan al sacerdote que celebra, el lavar las manos y el herirse en los pechos, que el hacer gestos y el quebrantarse no son ceremonias, sino invenciones que a veces saca la vanidad, a veces la imprudencia y el poco saber. Otras pertenecen al pueblo, como son las salutaciones que le hace el sacerdote y la licencia que le da para irse acabado el sacrificio. Otras pertenecen a la solemnidad del oficio, como los cantos e instrumentos músicos, y fuera de estas hay otras comunes, como el aspersorio, la señal de la cruz, el turificar el altar y el beso de paz. Todas estas ceremonias tienen sus significaciones místicas, fundadas las más de ellas en la Santa Escritura, como lo prueba elegantísimamente el cardenal Bellarmino. Allí lo podrá ver si quiere el cristiano lector, que yo no puedo detenerme en cada cosa de estas, y quiero ahora dividir la misa en 4 partes. La primera es desde que se comienza hasta el ofertorio, que comúnmente se dice misa de los catecúmenos. La segunda desde allí hasta la consagración, que los latinos llamamos el canon menor. La tercera desde la consagración hasta la comunión, que se dicen canon mayor. La cuarta lo que queda hasta el fin.
Vengamos ya con el sacerdote al altar y prevenga su venida la consideración atenta y devota del nacimiento del Salvador en carne mortal, tan deseado de la esposa santa y tantas veces profetizado de los profetas y tan ansiosamente llamado de los justos. Todo lo cual quiso significar la Iglesia en el introito de la misa repetido 2 veces, en los Kyries y en la Gloria, y en las luces encendidas, y en el arrodillarse el pueblo cuando el sacerdote se llega a las gradas del altar, como reconociendo y adorando a Dios hombre vestido de nuestra librea, y que viene a desterrar tinieblas y dar luz a las almas y alegría al mundo. Cierto que quien a este tiempo no se alegra y recibe consuelos espirituales considerando esto, que es insensato y bestial. Discípulo, también es de consideración que habiendo tratado tanto de la limpieza del sacerdote, la primera cosa que hace antes de comenzar la misa sea acusarse y confesar sus culpas y descuidos generales y pedir perdón de ellos a los acólitos y al pueblo que rueguen por él. Confesión general que previene a la misa. Uno de los cánones del Espíritu Santo, Proverbios 18, es que se acuse el justo en el principio de la oración. Dícese por cosa cierta que lo ordenó ansí el Papa y mártir Ponciano, Papa 20 después de San Pedro, pareciéndole, y bien por cierto, que es poca toda la humana diligencia en razón de llegarnos a los tremendos misterios del sagrado altar. Algunos dan por autor al Papa San Dámaso, y yo creo que es tradición de los apóstoles, porque en la liturgia o misa de Santiago el Menor se halla que comenzaba por la confesión general. Al fin, para orar a Dios y pedirle misericordia para sí y para el pueblo, conviene que el sacerdote se purifique y limpie de muchas maneras la conciencia, porque, como dice el profeta en el Salmo 65, si en nosotros reinare el pecado, o si con gusto le miráremos en el corazón, no seremos oídos de Dios. Él mismo dijo en el Salmo 94 que debemos preocupar o prevenir la faz de Dios con confesión y luego cantarle himnos y salmos y alegrarnos con él. A lo menos muéstranos claramente la Iglesia lo que importa la limpieza de las culpas veniales, pues antes de comenzar la misa quiere que tomemos este remedio de la confesión general. Los que voluntariamente se están en ellos y celebran con ellos dirán lo poco que medran con esta comida, porque siempre viven con tibieza, relajación e insensibilidades, que es un mal muy malo de curar y remediar. Santo Tomás dice que los pecados mortales se oponen a la caridad y los veniales al fervor de ella. Los unos la destruyen y los otros la entibian y disponen para apagarse. Dios nos libre de tal estado, porque los tibios están cerca de ser vomitados y lanzados del estómago de Dios. Apocalipsis 3. Esta doctrina es común en todos los que tratan de los misterios de la misa, pero lo que yo en particular he observado aquí es que no solo el sacerdote dice la confesión y pide perdón de los pecados veniales, sino el pueblo en cuyo nombre la dice y hace el acólito y los que allí se hallan. La razón es, a mi parecer, porque ansí se requiere limpieza del ánima para oír misa como para decirla, y si no con tanto rigor, por lo que ya dijimos, a lo menos de cortesía y por la reverencia del Señor que se ofrece y sacrifica por ellos en el altar.
Digo que te debes doler de tus pecados y arrepentirte y pedir perdón cuando te pones a oír misa, porque parece verdaderamente que consiente en la muerte de Cristo como Saulo en la de San Esteban, el que, representándole en el altar, como queda dicho, se está voluntariamente en los pecados que fueron causa de ella. Y más que dice el apóstol, que todas las veces que los cometemos hacemos y levantamos de nuevo cruz, en que volvemos a crucificar al Hijo de Dios. Terrible cosa es, por cierto, y a mí me tiene lleno de congoja, que estén los cristianos viendo sacrificar a Cristo por sus culpas y que se estén voluntariamente en ellas, esperando muchos a que se acabe la misa para efectuarlas y otros las vienen a cometer ese tiempo. ¿Qué buscas en la misa, pecador desalmado? Mira cómo asistes a ella, no saques de la medicina tu enfermedad y muerte. ¿Pecaras, dímelo, si te hallaras saber hacer justicia de tu Dios y Señor? ¿Llegaras a darle una bofetada en el rostro, o a herirle con la lanza, o a mesarle sus barbas sacratísimas? ¿Dijérasle alguna afrenta o escupiérasle la cara? Pues, ¿qué haces si celebrándose los divinos misterios estás pecando y en lugar de meditar en sus pasiones estás cebando las tuyas y forjando en tu corazón pensamientos que tengo vergüenza de referirlos aquí? ¿Qué sientes de los sayones que le crucificaron y trataron tan mal? Pues más cruel eres tú que ellos, más bestial, más insensato y más desatinado, pues cuanto es de tu parte, estando ya en gloria, le vuelves a poner en cruz y derramas su sangre, y la huellas y la pisas, y tienes en poco lo que a él le costó tanto por darte vida y salud. Di, pues, con el acólito, y dilo de todo corazón. Confiésome a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a San Francisco y a todos los santos, y a vos, Padre espiritual, que pequé con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grande culpa, por tanto, etc. Y dicha la confesión, espera, inclinado y humilde, la deprecación del sacerdote y sube con él al altar con la consideración. Humíllate cuando él se humillare y está atentísimo a lo que allí pasa. Discípulo, divina consideración es esta y para jamás olvidarla. Maestro, por ser tal la puse antes de tiempo, que se nos quedan otras cosas que considerar. ¿Qué? La inclinación profunda del sacerdote ante el altar y el salmo que precede a la confesión con aquellas palabras repetidas 3 veces, introibo ad altare Dei. Entraré al altar de Dios, que parece que le va deteniendo la Iglesia con este salmo, para que piense bien y considere lo que hace y la limpieza que ha menester. Entraré, dice, y pónese antes de mover el pie adelante a pedir a Dios que le libre de malas compañías y que su causa no la haga común, ni la juzgue juntamente con la de los malos, que le envíe su luz y su verdad, para que con ella acierte en tan alto misterio, etc. Es parte de la oración. Considera tú el salmo, que es muy doctrinal y a propósito del misterio de la misa, el cual se dice haber puesto en este lugar el Papa Celestino I, abreviando en él todo el Salterio de David, que como lo refieren San Dionisio, San Basilio y San Crisóstomo, se solía rezar antes de la confesión general. Discípulo, parece que te vas olvidando del primero y principal oferente y sumo sacerdote, Cristo, cuya persona dijiste al principio que representaba nuestro sacerdote.
Maestro, dices bien, y yo no voy fuera de propósito. Querría cumplir con el oficio que hacemos los que lo somos, de embajadores y de medianeros entre Dios y los hombres, que nos conviene conocer nuestra miseria, humillarnos y encogernos. Ansí, lo que de antemano hace el sacerdote es una profunda inclinación delante del altar, y luego se santigua con la mano derecha diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tras de esto se sigue lo que habemos dicho de la confesión. En Cristo significa esta humillación o inclinación profunda del cuerpo y cabeza la grande obediencia que tuvo a su eterno Padre. Suyas son aquellas palabras del Salmo 39. Luego que el divino Verbo se juntó con nuestra naturaleza, se le mostró al ánima de Cristo la voluntad y gusto del Padre, que era que muriese por el remedio del género humano. Y como tan obligada por el gran recibo que por medio de esta unión personal tenía, y deseosa de dar contento a Dios, postrada ante su acatamiento en el vientre virginal, dijo que aceptaba esta empresa, y si fuera posible allí se pusiera en la cruz. Mas ya que esto no pudo ser corporalmente, interior y espiritualmente, como ya dije en otra parte, se crucificó. Y en saliendo a esta común luz, vestido de carne y en hábito y traje de hombre, se ofreció de nuevo diciendo: Padre mío, pues que no os agradáis de los sacrificios de los animales muertos y me habéis dado oídos obedientes, o como interpreta San Pablo, cuerpo dispuesto para padecer, veisme aquí, ya vengo, introibo ad altare Dei. Y luego confiesa no sus pecados, sino la obligación en que se puso de satisfacer por los nuestros, y puédelos llamar suyos, porque a la verdad el amor le hizo cargo de ellos, y le dolieron y los sintió como propios. Muy bien puede decir: pequé con el pensamiento, palabra y obra, pues era deudor de todos mis pensamientos, obras y palabras, y de los de todo el mundo. Sube, hecho esto, el sacerdote al altar, e inclinándose, como dicho es, hace una breve oración. Rogámoste, Señor, por los méritos de los santos, cuyas reliquias aquí están, y de todos los santos, tengas por bien perdonar mis pecados todos, que es otra recomendación de limpieza. Con esta oración besa el altar en el medio, significando en este beso la unión hipostática del Verbo divino con la humana naturaleza, el cual tan deseado tenía la esposa santa, en el Cántico 1, el Cantar 1, y con tan ansiosos deseos pedido. También podemos decir que en este ósculo se nos da a entender la unión entre Cristo y su Iglesia, significada en el altar, como lo tienen San Agustín, Orígenes y otros doctores santos. También significa paz, reconciliación y copiosa gracia, según que largamente lo tengo yo tratado en nuestros comentarios sobre los cantares, lo cual todo ganamos por Cristo, paz y reconciliación nuestra, como dice el apóstol. Tras de esta ceremonia se sigue irse el sacerdote al lado derecho del altar, a donde se da principio a la misa, hasta que se ha de decir el Evangelio, que entonces se pasa el misal al lado izquierdo. Adviértase cuál llama diestro o derecho el ceremonial, y está allí hasta haber consumido, que se vuelve a donde estaba primero, y allí se acaba el sacrificio, que es una cosa de harta consideración. Y dásenos a entender
Mateo 15, como Cristo vino principalmente por el pueblo judaico, significado por el lado derecho del altar, y seguidamente por el gentílico, entendido en el siniestro lado. Así es que primero se trató de la salud de los judíos y con dificultad se admitía algún gentil, como se vio en la cananea. Pero, desmereciéndolo los naturales, se convirtió la predicación a los extraños. Y eso es pasarse el misal del lado derecho al izquierdo. Mas como en el fin del mundo, habiendo entrado en la Iglesia la plenitud de los gentiles, los que hubieren quedado de los israelitas se salvarán, vuelve el misal y el sacerdote al lado derecho y acaba la misa, porque en esa disposición se acabará el mundo, hecho ya de ambos pueblos un aprisco, un rebaño y un pastor. Al fin, todas las veces que el sacerdote besa el altar, significa el amor entrañable con el Verbo divino, con que el Verbo divino se juntó con su Iglesia, y para hacer la esposa sin mancha ni arruga, dio su sangre y su vida. Síguese el introito, que quiere decir entrada, o porque se cantan en el coro dos versillos pequeños tomados ordinariamente de los salmos con Gloria Patri, etc., como lo quiere Micrólogo, o porque allí se comienza la misa, como le parece a Conrado Bruno. En el introito, como arriba dije, se nos da a entender la entrada del Hijo de Dios en el mundo en carne mortal, y las alegrías y fiestas que hubo en su nacimiento, ansí en los hombres como en los ángeles. Aunque otros quieren que sean estas las voces de los patriarcas y profetas y de todos los justos que apellidaban por el Mesías, repitiendo muchas veces que eso significa la repetición del propio verso, sus peticiones y deseos. Y parece que es esto más conforme a razón que otra cosa, porque se siguen luego inmediatamente los Kyries y luego la Gloria in excelsis Deo. En los Kyries se pide la misericordia de Dios, la cual recibimos especialmente en la encarnación del Verbo divino, y esa pedía el profeta a Dios que le mostrase, diciendo: ostende nobis Domini misericordiam tuam, y declara qué misericordia es esta, añadiendo: et salutare tuum da nobis. La misericordia de Dios es el Hijo suyo hecho hombre y salud de los hombres. Kyrie eleison significa y quiere decir en nuestra lengua: Señor, habed misericordia de nosotros. Es palabra griega, afectuosa y llena de devoción, por eso la ha conservado la Iglesia más de 1000 años, sin querer traducirla en lengua latina. Y débese pronunciar como oración jaculatoria, el rostro levantado, con espíritu humilde y ánimo contrito, y con un afecto, si puede ser, seráfico. De San Espirión, obispo en Chipre, se cuenta que estando un día celebrando, no habiendo quien entonase con solemnidad los Kyries, se oyeron voces de ángeles que con grande suavidad los cantaban. San Basilio hizo que el demonio restituyese una cédula que tenía contra un miserable hombre, la cual él le había hecho de entregarle su alma, si le casare con una doncella, ama y señora suya, solo con repetir el santo obispo con el pueblo y clerecía muchas veces Kyrie eleison. Y San Metodio acostumbraba a dar en penitencia por pecados graves 100 o 200 veces Kyrie eleison, por ser palabra, como dije, regaladísima y de grande eficacia para alcanzar de Dios misericordia.
Y repítese 9 veces, de 3 en 3, porque de todas 3 divinas personas habemos de esperar misericordia, y porque todas 3 obraron el misterio de la encarnación, aunque la persona del Hijo tan solamente encarnó. Por el número de 9 se pueden entender los 9 meses que la Virgen Beatísima trajo en su vientre al Hijo de Dios y suyo, que en ese tiempo creo yo que estaban más vivos y encendidos los deseos de los justos y de los que moraban en las tinieblas y sombra de muerte en el triste limbo. O significan los nueve coros de los ángeles que juntamente con los hombres clamaban por la encarnación del Verbo eterno para que por él se reparasen las quiebras y ruina que en el cielo hubo por los apóstatas ángeles. Aquí entran luego las alegrías del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, entonando el sacerdote y prosiguiendo el coro a versos, Gloria in excelsis Deo, que no se canta ni en las dominicas y ferias de Adviento, porque se espera, ni en las de Cuaresma, porque se trata de su pasión y muerte, aunque sí en el Jueves Santo, por la alegría de la institución del Santísimo Sacramento. Esta angélica canción, como la cantaron los ángeles, ordenó que se cantase en la misa Telesforo, Papa IX desde San Pedro, el año 140, y muchos años después la añadió y puso en la forma que ahora la tenemos el Papa Simaco, aunque San Clemente quiere que venga así de los apóstoles. Otros lo atribuyen a San Hilario Pictaviense, pero es de poca importancia averiguar esto, porque basta tenerlo en sí la Iglesia para que nosotros lo reverenciemos pecho por tierra. El sacerdote comienza esta festiva canción y el coro prosigue con muchas voces, porque un ángel fue el primero que a solas la entonó, y tras de él, como dice San Lucas, se le juntó grande multitud de angélicos espíritus que a coros prosiguieron, significando todos la alegría que tenían de ver a Dios hecho hombre por la salud de los hombres y para reparo de muchas celestiales sillas vacías de moradores. Algunos quieren que el sacerdote represente la persona de Cristo y signifique, entonando esta canción, la alegría de su corazón de verse ya hecho hombre entre los hombres. Aunque no sé yo cómo este canto se le pueda atribuir a él, pues la primera voz que se oyó suya en este mundo fue semejante a la de los otros hombres, de llanto y de tristeza, sino es que digamos que por cuanto este llorar del niño Jesús y estas sus lágrimas fueron para nuestro consuelo, los bautizamos con nombre de canción alegre y quizá por eso dice el sacerdote con modestia y humildad, Gloria in excelsis Deo, para significar este llanto. Y el coro prosigue con voces grandes, regocijadas y de tropel, porque de esas lágrimas, de ese llorar nació en el mundo el consuelo, la gloria a Dios y la paz a los hombres, como se dice en la misma canción. Discípulo. Al fin fue ese el día más alegre de cuantos hasta él se vieron en la tierra. Y en el cielo no se puede decir cuánto alegraron a los cortesanos celestiales las lágrimas de Jesús y los griticos que daba lastimado de frío y maltratado de la dureza del pesebre. Oh Belén, oh establo, oh pesebre, todo cuanto hay de aquellas puertas adentro, pajas, heno, telarañas, pañales, tocas, buey y jumento, son reliquias que no tienen precio. Quitad de ahí tantas bujerías como tenéis en vuestros oratorios, que os roban los ojos y el corazón tras de ellos. Ay, mi Jesús, que naciste en tanta pobreza,
porque no hubiese a qué mirar sino a ti en ese oratorio y cuando mucho a tu madre. Mira, hijo deseoso, Dios vino del cielo al suelo a honrar nuestros andrajos, a levantar y calificar nuestros remiendos y sayales pobres, y a desacreditar las púrpuras, y hacer que se postren las coronas y las tiaras delante de las cruces, y las pongan sobre sí por ornamento y honra los papas y los emperadores. Oh pobreza, oh sacos de jerga, oh moradas estrechas, oh lágrimas, este fue el día de vuestro triunfo, y en que os acreditó el Rey del cielo, y juntamente condenó lo superfluo, lo vano, lo curioso en demasía, las risas y chocarrerías, las sedas y los brocados, las cátedras y asiento de honra mundana. San Bernardo, en el sermón primero de la Natividad del Señor, dice así: la infancia de Cristo nos consuela a los chocarreros, nos consuelan las lágrimas de Cristo a los no consuelan las lágrimas de Cristo a los reidores destemplados, no consuelan sus pañales a los que pasean rozagantes vestiduras. Su establo y pesebre no consuela a los que buscan los primeros asientos en las sinagogas. Por esto el gozo de la luz se anuncia a los pastores que estaban en vela, y a ellos se les dice: ha nacido hoy para vosotros el Salvador del mundo. Esto es, para los pobres y trabajadores, no para vosotros los ricos que tenéis aquí vuestro consuelo y vuestra hacienda. Al fin está Cristo puesto en el pesebre como en una cátedra de prima, enseñando en persona lo que había enseñado en los siglos pasados por sus profetas. ¿Qué es lo que dijo el apóstol a los hebreos? Muchos medios tentó Dios antiguamente para reducir así a los hombres, y en razón de esto los habló de mil maneras por sus profetas y amigos, pero a la postre cerró, como buen capitán, el escuadrón para salir con la victoria. Consoló a su esposa dándole aquel dulcísimo beso que de su boca tanto deseaba recibir. Cantar 1. Béseme, dice, de beso de su boca, como si dijera: de cerca le quiero oír, y tanto que reciba de su boca el aliento de esa encendida y ardiente caridad. No quiero intérpretes, que muchas veces llegan a mí sus palabras frías como los carámbanos, sino Él me hable, que tiene palabra de vida eterna, que me pegue en su espíritu. No calienta tanto el vino como la doctrina de su corazón, que comunicas a tus hijos en forma de leche para regalo y sustento. Hablónos en su Hijo de palabra y de obra. Para eso se hizo la palabra carne, porque no fuese todo hablar. Et verbum caro factum est. Para que entrase por los sentidos al alma, porque nuestro conocimiento todo es por ellos. Dio cuerpo Dios a su palabra eterna, que es lo que dijo el apóstol: corpus autem aptasi mihi, para que la veamos y toquemos y sigamos. Lo que vimos, lo que oímos, lo que con nuestros ojos miramos, lo que con nuestras manos tocaron del verbo de la vida y de la vida que se nos descubrió y manifestó, esto os anunciamos y declaramos para que en uno y de compañía nos gocemos, etc. En la tierra fue visto, dice Habacuc 3, y conversó con los hombres.
En la retórica tiene gran fuerza la figura que llaman prosopopeya, que es fingimiento de persona, como cuando decimos los prados se ríen, los ríos dan palmadas de gozo, los montes se alegran. Así fingió Cicerón, defendiendo a Milón, que la patria toda estaba enlutada por él y reventando de dolor y vertiendo lágrimas. Esta manera de orar se guarda para el fin, porque persuade mucho, y eso hizo Dios. Vistió su palabra no fingida, sino verdaderamente, para que verdaderamente llorase y gimiese y padeciese hambre y sed y cansancio, azotes, afrentas y muerte. Pero silencio, que cantan los ángeles, gloria in altissimis Deo, etc. Oye tú lo que te dicen y rúmialo, y atentamente considera la gloria de Dios en este hecho. Ut inhabilitet gloria in terra nostra, del Salmo 84. Y la paz tan deseada que se ofrece a los hombres de buena voluntad y gana. Levántate en pie luego que el sacerdote dice este himno y camina apriesa con la consideración en compañía de los pastores y di con ellos, Pasemos hasta Belén y veamos este hecho que ha hecho Dios y se ha dignado de mostrárnosle a nosotros. Y no más, porque se vuelve el sacerdote al pueblo y le dice, Dominus vobiscum, de la cual ceremonia usamos todas las veces que despertamos al pueblo para la oración o para que oiga alguna cosa con atención particular. Por eso se dice ante las oraciones primeras y postreras, ante el Evangelio y el Oremus del prefacio, etc. Al fin pide atención y revoca a los descuidados a sí mismos y vuélvelos al corazón, si acaso se han divertido y están lejos del altar y sacrificio. Salutación fue esta muy usada entre los hebreos y de que usaron los ángeles en algunas ocasiones. San Agustín, sobre el Salmo 132, dice que antiguamente usaron los religiosos y usan ahora, ansí para llamarse como para pedir atención de esta palabra, Deo gratias. Y San Jerónimo escribe de Santa Paula que llamaba a sus doncellas con esta, Aleluya. Pedro Damiano escribe un libro entero del Dominus vobiscum y prueba ser antiquísima ceremonia en la Iglesia y hállase en las liturgias o misas de San Basilio, de Crisóstomo y de Santiago. Y se ha de decir rezando el oficio divino, aunque sea en particular y que no haya quien responda. Cuando dice Dominus vobiscum, abre las manos, y cuando dice Oremus, las junta, como si recibiese las oraciones de todos y juntas las ofreciese a Dios. San Dionisio hizo mención de esta salutación y la llama divinísima, porque no fue inventada por antojo humano, sino sacada de la Santa Escritura. Los obispos saludan al pueblo la primera vez diciendo Pax Vobis, representando la persona de Cristo resucitado, que de esa manera saludó a sus apóstoles en el cenáculo, y de allí adelante se conforman con los demás sacerdotes, diciendo Dominus vobiscum. Estad conmigo, advertid a lo que hago y represento. 7 veces se hace esta salutación en la misa, aunque no se vuelve el sacerdote al pueblo más que las 5, que son los 5 aparecimientos de Cristo a los suyos después de su resurrección. Y aunque había muchas cosas que advertir en ella,
como las advierten los que escriben de estos divinos misterios, yo me contentaré con que cada vez que vieres volverse al sacerdote a ti y a los demás y decir Dominus vobiscum, te recojas y entres en tu corazón y adviertas que se te pide atención y entereza en lo que se está representando, y juntamente que ayudes al sacerdote cuando ora y oigas a Dios que te habla en su evangelio, y desees la paz que se te ofrece, y levantes el corazón cuando en el prefacio, después de haber dicho el sacerdote Dominus vobiscum, añade Sursum corda. Y porque no has de ser ingrato, en oyendo Dominus vobiscum, quiere la Iglesia que respondas et cum spiritu tuo, que vale tanto como esto. Si nos deseáis la presencia y compañía de Dios para que asistamos como debemos a los divinos misterios, esa misma compañía os deseamos nosotros, para que dignamente los acabéis, para gloria y honra suya y bien de su pueblo. De manera que el que celebra y los que asisten han de estar de un corazón y se han de ayudar alternativamente en su oración. Así se sigue luego, oremos, todos a una, porque la oración de muchos suele ser de gran eficacia delante de Dios. Por eso, para significar la unión que ha de haber en todos para ser oídos, junta las manos. De los apóstoles dice San Lucas, con María, Madre de Jesús y las demás mujeres santas, es la oración de comunidad como escuadrón de soldados bien ordenados. Cantar 6. Y a guisa de pelear, quiere Dios gran conformidad en la misa entre el que la dice y los que la oyen. Ay del pueblo a donde el sacerdote y los feligreses andan encontrados y dependencia. Ay del singular y solo en las comunidades que, aunque sea para orar, anda en peligro de que le coja el lobo infernal, si lo hace solo. De manera que cuando el sacerdote ora, no es lícito que el cristiano duerma ni esté descuidado, inadvertido y lejos del templo y oratorio con el corazón, que cuando Cristo oró en el huerto, quiso que los suyos velasen y orasen, y les reprendió 3 veces porque faltaban en esto, y los exhortó a la vela y la oración, diciendo: Vigilate et orate. Y puede ser que el Dominus vobiscum tuviere de aquí su principio. Y si Cristo quiere ser ayudado de nuestras oraciones cuando ora, con cuánta mayor razón lo pide el sacerdote que celebra, necesitado de ofrecer primero por sí y después por el pueblo. Stefano et Vence, en De Sacramento Altaris, capítulo 12, dice que cuando el sacerdote, volviéndose al altar, al lado de la epístola, pronuncia esta palabra, oremus, se exhorta a sí y al pueblo a que en común oren todos, porque Cristo hizo uno y otro, que oró y amonestó a los suyos que orasen. Y lo mismo dice San Agustín en la epístola 106 ad Vitalem, y San Juan Crisóstomo, homilía 10 en epístola segunda ad Corintios, y en esta dice: en estos espantosísimos misterios todas las cosas son comunes, y en otra parte todos decimos una misma cosa, no como antiguamente, parte el sacerdote y parte el pueblo. A todos se propone un cuerpo y una bebida, y todos oramos a una, porque un cuerpo somos en Cristo, y un espíritu es el que informa todos sus miembros. Síguese la oración en particular, o del santo, o de la feria, o de la dominica, que antiguamente, y aquí cita muchos escritores,
y aún en nuestros tiempos se llamó y se llama colecta, o porque en ella el sacerdote, como embajador por el pueblo, recoge las oraciones de todos y las presenta a Dios, o porque para la consagración y ofrecimiento del sacrificio de la misa el pueblo se junta y se dice sobre él. Y de aquí vinieron los antiguos a llamar a la misa colecta. Y es nombre usado mucho en la Divina Escritura. Levíticos 23, Números 29, Hebreos 10, en los cuales lugares significa ayuntamiento de muchos o congregación de gente recogida y atenta. Y por ventura quiso la Iglesia llamar colectas a las oraciones que se dicen en el principio, medio y fin de la misa, para pedirnos este recogimiento todas las veces que el sacerdote las dice. San Jerónimo dice que a ninguno es lícito, en tanto que se dicen estas oraciones, estar sentado ni cubierta la cabeza tampoco. La razón por que la Iglesia hace oraciones antes de la consagración y ofrecimiento del cuerpo y sangre de Cristo es porque el mismo Señor, antes de consumar el sacrificio de su persona en la cruz, hizo oración a su Padre con clamor grande y copiosas lágrimas. Y el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo le dice que ante todas cosas se hagan peticiones, oraciones y plegarias por todos los hombres en común y en particular por los reyes y superiores, lo cual entiende San Agustín de estas colectas que el sacerdote dice luego en el principio de la misa, y de estas oraciones me parece a mí que se entiende lo que San Juan dice que vio en su Apocalipsis 8. Vi que un ángel tenía en las manos un riquísimo incensario de oro lleno de brasas encendidas, y en él echaba lindísimos perfumes con los cuales hinchía el cielo de buen olor. Ora represente a Cristo, ora al sacerdote haciendo oficio de embajador y medianero entre Dios y los hombres, que hace paces y aplaca a Dios con estas oraciones olorosas de la Iglesia Santa, amada y querida de Dios. Y advierte una cosa, que el sacerdote cuando dice estas oraciones o colectas tiene las manos abiertas y extendidos y como en cruz los brazos, significando, a mi parecer, la oración que hizo Cristo, como ya dije, puesto en el santo madero y extendidos y estirados sus divinos brazos con los clavos de hierro. Y no es fuera de propósito, siempre que vieres al sacerdote en esta figura, contemplar a tu Cristo crucificado, derramando sangre y vertiendo lágrimas y orando al Padre. Y fue oído por su reverencia. Pero ¿cómo no había de oír el Padre oración tan humilde y devota y tan bien acompañada de lágrimas y de sangre? Gran cosa, sangre de Dios y lágrimas de Dios y oración de Dios. Admirable postura es para orar los brazos abiertos y en cruz, y vertiendo lágrimas y sangre, sino material a lo menos del corazón. Yo pienso que la eficacia de la oración de Moisés, cuando orando por el pueblo alcanzó victoria contra los amalecitas, fue por hacerla en cruz. Y colíjolo de que en cayéndosele las manos iban los de su pueblo de vencida, y en levantándolas en alto estaba por ellos la victoria. Y San Pablo quiere que levantemos a Dios las manos puras. De San Pacomio se escribe que toda una noche perseveró en oración, los brazos extendidos en cruz, y de muchos santos leemos que tenían esta forma de orar. Y de algunos sé yo que 7 horas muy de ordinario estaba en cruz,
postura es que fatiga mucho el cuerpo, pero anima el espíritu y destierra mucho el sueño, y espanta a los demonios, y representa muy al vivo el misterio de la pasión del Señor. Parece que está diciendo el que de esta manera ora: aparejado estoy, Señor, aparejado estoy. Salmo 56. Y que extiende los brazos para que otro le ciña y le lleve a su voluntad, como lo dijo Cristo a San Pedro, significándole la muerte de cruz que había de morir y con que había de honrar a Dios, y puede decir, hablando con el Padre, lo que su Hijo: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Algunos quieren que este levantar de manos en la oración sea juntar las obras, porque no son los que dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de Dios, sino los que ponen en ejecución la voluntad del Padre que está en los cielos, declarada en su divina ley y evangelio santo. Y San Pablo llama justos a los obradores de la ley, Romanos 2, y no a los que hablan de ella, aunque sea con lenguas de ángeles. Y el padre de familias no llama para pagar el jornal a los que parlaron, Mateo 20, sino a los que trabajaron. Y Santiago compara al que tiene orejas para oír, Jacobo 1, y no tiene manos para obrar, al hombre que se mira a un espejo, que ve su figura sin alma, y en apartando de sí el espejo se olvida de la caridad de su rostro. Son cristianos nominales y sofísticos los que se contentan con palabras y apariencias exteriores, estando sin espíritu y sin vida de caridad interiormente. Bienaventurado, dice San Juan, Apocalipsis 1, el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella están escritas. Célebre fue la sentencia de los lacedemonios a este propósito. Ad mota mano, decían, invoca fortunam. Extendiendo la mano, invoca la fortuna, que es lo mismo que en nuestro lenguaje proverbialmente decimos: da Dios ventura al que la procura. Y no más porque acabemos con las colectas u oraciones, que también es de consideración el ordinario final que la Iglesia les da. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium Tuum, etc. Digo que es esto lo ordinario porque muchos años las oraciones todas eran dirigidas al Padre, y se mandó que ansí se hiciesen en un concilio, fundada la Santa Iglesia en la doctrina de Cristo, que en su Evangelio dice que pidamos al Padre en su nombre. Juan 15. Y a la verdad no tienen los hombres otro nombre en el cual puedan pretender ni buscar salud sino el de nuestro Señor Jesucristo. Es el medianero por quien y por los tesoros de sus merecimientos alcanzamos del Padre lo que pedimos. Es como el cristal puesto entre el sol y la yesca, que pasando por él los rayos la encienden y abrasan. Al fin, por Cristo tenemos cuantos bienes tenemos y recibimos los favores y mercedes que deseamos. Y si saliese Él de por medio, ningún sacrificio ni servicio podríamos ofrecer a su Padre eterno que le fuese grato. Y por ventura, para significar esto, mandó en el Levítico que tarde y mañana se le ofreciesen corderos, y entre ellos los demás sacrificios, porque en Cristo, Cordero divino muerto desde el principio del mundo, esto es, aceptada su muerte para salud y remedio de los hombres, tienen valor y estimación nuestras ofrendas, por pequeñas y de poco precio que sean de nuestra parte. De manera que para alcanzar mercedes de Dios, aunque se le pueden pedir por muchos títulos de Criador, de Conservador, de Padre y de Señor, ninguno puede tanto como Él como éste,
per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum. Parece que estoy oyendo decir a Dios lo que Josef a sus hermanos: no parezcáis delante de mí si no fuese con Benjamín, vuestro hermano menor. Génesis 43. Cuando quisieres que el Padre te mire, pide que mire primero a la faz de su Hijo. Salmo 83. Porque si te mirase a ti primero que a Él, sería para hacerte temblar, y antes le provocaría mirarte a ira que a misericordia. Es muy cierto y no tiene duda que todo el agrado que tiene Dios mirándonos le nace de pasar los ojos primero por su Hijo, en el cual solo se ha complacido bien. Y es muy a propósito el ejemplo de la vidriera muy bien dibujada y con variedad de hermosos colores, que pasando por ella los rayos solares representa todo aquello de la otra parte. Representa todo aquello de la otra parte. Y no sólo aclara el aposento, sino que juntamente le hermosea y estampa en él las figuras y matices de la vidriera. Esto digo de Cristo, que mirándonos por Él, su eterno Padre halla en nosotros su figura, sus merecimientos, su santidad y justicia, sus virtudes y agrado, y no nos mira como a cosa distinta y diferente de su Hijo, sino como a miembros con su cabeza que los rige y vivifica un espíritu. Oh Padre, mira a la faz de tu Hijo antes que pases a mirarme a mí. Miró Dios, dice la Escritura, a Abel y a sus ofrendas y dones, y agradado de todo punto envió fuego del cielo que quemase el sacrificio. Parécenme palabras dichas de Cristo, cuya persona y oficio de pastor representó Abel. Miróle su padre a él, y mirónos a nosotros por él. Él le fue grato por sí mismo y le llenó los ojos y el corazón, y nosotros le parecimos bien por él. Hízonos agradables en su querido Hijo, y fuimos criados en buenas obras en Jesucristo. Y a los de Corinto dijo el apóstol: vosotros estáis en Cristo Jesús, en el cual modo de hablar se nos da a entender la unión estrechísima que hay entre Cristo y su Iglesia, que es la que hay entre la cabeza y sus miembros. Por eso dijo él mismo: quien está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Al fin Cristo es nuestra justicia y nuestra santidad y nuestro saber y nuestra redención y nuestro todo, porque todo esto nos viene por él. Y el que quisiere conservarse en gracia, arrimado ha de estar a esta cabeza, porque de ella le ha de venir espiritual virtud, que preceda, acompañe y siga a las buenas obras que hiciere. Gran prerrogativa fue la de aquel famoso templo de Salomón, en el cual dio su palabra de asistir y oír la oración de quien le llamase, y conceder lo que le pidiese, y estar atento allí, y poner sus ojos y oídos y corazón de día y de noche. Pero otro templo tenemos los cristianos, desde el cual, si oramos, no dejaremos de ser oídos siempre y despachados a medida de nuestro deseo. Ay, Cristo Jesús, que tú eres el templo más costoso y más hermoso y más rico y más bien labrado que el de Salomón. En ti mora la divinidad corporalmente, esto es, no por vía de gracia, como en los otros hombres santos y ángeles buenos, sino por otra manera de mayor tomo y valor, que es por razón de la unión personal por la cual tu humanidad santísima es levantada a tener dignidad infinita y al infinito ser del Verbo eterno. Y oyó desde su santo templo mi voz, Salmo 17, y mi clamor en su presencia entró por sus orejas. ¿Quién oró desde
este santo templo, movido del Espíritu de Cristo, que no fuese oído y remediado en su necesidad y trabajo. No te salgas de este templo para orar, que aunque des más voces no recibirá Dios tu oración, ni le dará sus oídos, ni permitirá que esté en su presencia. ¿Por quién has de ser oído y despachado? Per Dominum nostrum Jesum Christum. El Evangelio lo dice, que se le abrieron a Cristo los cielos en el bautismo para que entendamos nosotros que el entrar allá ha de ser por Él. Y el abrirnos el Padre Eterno sus entrañas y el recibirnos en ellas no se hace por nuestros merecimientos a solas, sino por los de Cristo. Él es el oído y bien despachado, porque el oírnos y despacharnos se nos concede por Él. Y quitado Él aparte, como ninguno hay justo de sí, ninguno sería oído de sí. Discípulo, no quisiera estorbar ese divino y regaladísimo discurso, pero para gozar de su doctrina tengo necesidad de que me allanes una dificultad que se me ofrece en ella. Di lo que quisieres, que ya yo tengo concluido con mi intento. Dices que nuestra justicia, santidad y saber y nuestro todo es Cristo, y yo lo creo así. Pero dime, ¿no hay en nosotros justicia propia y propia santidad cuando de verdad somos justos y santos? ¿Es posible que lo somos porque es Cristo? Esa es una cosa muy larga y pleito que trae la Iglesia católica con los herejes, que pretenden ser justos con la justicia ajena, que no es otra cosa, a mi parecer, que apellidar justicia estándose en sus pecados. Bueno fuera, por cierto, que dijera yo que era formalmente justo por la justicia y santidad que no es mía, ni está pegada a mí. Y qué amor fuera el de Cristo para sus justificados si les dijera: contentaos, amigos míos, con que en mí tenéis vuestra justicia, vuestros méritos, vuestra santidad, dejándolos pobres, mendigos, injustos y llenos de miseria. No tiene el celestial esposo esas entrañas. Es cabeza y es esposo de la Iglesia, y para juntarla así, como dice su apóstol, primero la limpió y santificó y la lavó con el lavatorio del santo bautismo y palabra de vida. Y si la lavó y la limpió con su sangre, que está en los divinos sacramentos y se nos comunica por la colación de ellos, ¿cómo puede quedar injusta y sucia? San Juan dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si bien se mira y se considera la Divina Escritura, hallarse ha que cuando se da el perdón del pecado, se da con él novedad de vida y corazón limpio, de nuevo criado, como lo pedía David en el Salmo 50. Y por Ezequiel se nos dice, 11, yo os daré corazón nuevo y espíritu nuevo pondré en medio de vosotros. Y haré que andéis en mis mandamientos y que guardéis y obréis mis juicios. Al fin, y en una palabra, te digo que la justificación del pecador no se hace solo por no imputarle Dios el pecado, que eso fuera quedarse en él, aunque no se le diera castigo, sino que juntamente con el perdón se le da la gracia y queda justo, de verdadera justicia, la cual está formalmente en él y de ella se denomina justo, aunque es así que todo eso se lo mereció Cristo, que como dice San Pablo, es hecho a todos los que le obedecen causa de salud eterna, y es nuestra justicia, santificación y redención. Y no te metas más en cuestiones semejantes, sino sigue la doctrina de la Iglesia. Y cuando el sacerdote dijere per Dominum nostrum, etc., responde tú, amén,
conformándote con su oración y pidiendo a Dios por Cristo que la acepte y reciba, que eso significa la palabra hebrea amén, la cual conserva la Iglesia desde los apóstoles, sin volverla en nuestra lengua por ser breve y misteriosa. Síguese la epístola que suele ser o de algún profeta o de las de San Pedro, San Pablo, San Pedro, Santiago o San Juan, y parece haberse tomado esto de los hebreos que, como dice San Lucas, tenían de costumbre leer en los sábados en sus sinagogas algunos pedazos de profecías. Tiene harta antigüedad esta lección porque hace mención de ella San Dionisio y Justino mártir y Tertuliano y San Clemente papa y mártir en el libro de las Constituciones Apostólicas y en personas de los apóstoles. Manda que, congregados los fieles al sacrificio de la misa, se lean las epístolas canónicas de los mismos apóstoles y los evangelios, y no falta quien diga que las epístolas de San Pablo y los demás apóstoles, cuando las escribían o a los romanos o corintios o efesios, etc., las recibían los obispos o prelados y las leían al pueblo, que para esto se juntaba. Y si alguna cosa había dificultosa en ellas, los maestros la declaraban, y de ahí se introdujo en la Iglesia católica leerse al pueblo en la misa antes del Evangelio. Y es cosa cierto de grande consideración ver que en aquel tiempo todos, chicos y grandes, letrados y no letrados, eran capaces de lo que se les escribía y lo alcanzaban. Y ahora hacen mucho los grandes y profundos letrados en entender lo que en ellas se escribe, argumento del grande espíritu que en la primitiva Iglesia había y del poco que ahora se nos comunica a los fieles por nuestra culpa. ¿Qué significa leerse primero la epístola que el Evangelio? Muchas razones dan los doctores. La primera es común porque en la epístola se nos representa el oficio que San Juan Bautista hizo de precursor. Abrió camino para el conocimiento de Cristo, el cual él mostró con el dedo diciendo, «Ecce agnus Dei». Y el mudar el misal del lado derecho al izquierdo y leer allí el Evangelio es enviarnos la ley escrita, que era una cosa imperfecta, a la perfectísima ley de gracia. Y eso mismo dio a entender San Juan enviando sus discípulos a Cristo. Y el variar estas lecciones, unas veces del Testamento Viejo, otras del Nuevo, significa que San Juan Bautista fue como lindero de la ley y del Evangelio, y estuvo en medio de los profetas y de los apóstoles, fin de los unos y principio de los otros. Al fin, según doctrina del apóstol, la ley fue como ABC de niños, era imperfecta y a ninguno pudo dar perfección, la antigua. Alcuino dice que significa lo que Cristo hacía en su predicación, que enviaba delante de sí a los suyos de dos en dos para que dispusiesen los ánimos de aquellos a quienes él en persona había de predicar y enseñar. Simeón Tesalónico dice que se nos da a entender el estilo que Dios tiene en manifestarse, que no luego hace ostentación de todo su poder y bondad, sino poco a poco, caminando de lo menos a lo más, porque, a la verdad, más claro se mostró al mundo cuando Él por sí habló en el Evangelio que cuando habló por sus profetas y apóstoles. Nunca haces mención de el discípulo dice, nunca haces mención de diácono y subdiácono, ni de otras solemnidades que suele haber en las misas. ¿Qué intento es el tuyo en dejarlo? Escribir para persona secular
que de ordinario oye misa en su oratorio y porque no pretendo descubrir todos los misterios que en ella se encierran, sino los más comunes y en que puedan reparar las personas devotas y tener alguna piadosa consideración, y porque de este argumento hay muchos libros escritos de que hablaremos en otra ocasión. Algunos se asientan cuando se canta la epístola, y es costumbre bien recibida, pero Optato dice que a ninguno le es concedido sentarse en la iglesia en ningún tiempo. Ambrosio dice que es tradición de la sinagoga el sentarse a la epístola y que parece querer el apóstol que la sigamos. A lo menos el preste con el diácono se asientan a ese tiempo para significar el silencio de Cristo en tanto que el Bautista predicó en el mundo. Los griegos, dice Micrólogo, que no se sientan. Los malos cristianos nos sentamos y parlamos y reímos y hacemos otras descomposturas, como si no hablase con nosotros San Juan Bautista cuando con voz sonora predica penitencia y dice el Señor que si no la hiciéremos pereceremos todos. A la epístola sucede el gradual y el aleluya, que son unos versos pequeños tomados de la Escritura para entretener al pueblo en cuanto el diácono sube al púlpito a cantar el Evangelio. Y parece a propósito llamarse gradual de los grados o gradas que se subían. Y hoy en día se suben en muchas iglesias, a donde hay púlpitos de piedra apartados del altar y en lugar alto y eminente, y fue costumbre antiquísima esta, como se colige de San Cipriano y del concilio laodicineno, canon 15. Algunos quieren que se digan graduales porque se cantan en tono grave, y que los ordenó el Papa Celestino y los añadieron el pontífice sumo Gelasio y San Gregorio. Otros quieren que sean lo mismo graduales que pasos, del verbo latino gradior, que significa andar, porque a la predicación del Bautista se siguió seguir muchos a Cristo, que como dice su primo fue hombre enviado de Dios para que diese luz a todos y creyesen todos por él. Otros dicen que significan los pasos que la Virgen y José dieron huyendo a Egipto con aquel estrago que se hizo en los ídolos, que entrando ellos cayeron por tierra. Ruperto Abad dice que significa el estado de los penitentes, porque se sigue a la epístola que, como dijimos, fue la predicación del Bautista, que predicando penitencia salían a él de toda Judea y Jerusalén y de toda la región del Jordán, y compungidos muchos fariseos y soldados confesaban sus culpas y se bautizaban, y él les daba a todos remedio y consejos saludables. Y el mismo gradual, como lo advirtió Titelman y otros autores, es grave y se canta con aspereza y sin redobles ni contrapuntos, porque de los penitentes han de estar lejos mucho las dulzuras y los cantos quebrados, y que les puedan disminuir el dolor y la contrición tan necesaria para alcanzar de Dios misericordia. Y por ventura con esta consideración quita la Iglesia entre las dos Pascuas el gradual, porque es aquel tiempo de alegrías y se nos representa en él el estado de los bienaventurados, de los cuales huye el llanto y el gemido, como lo dice San Juan en su Apocalipsis 22. Y si dijéramos que se dice gradual porque se va subiendo de lo inferior a lo superior y de lo menos perfecto a lo más perfecto, esto es, de la epístola al Evangelio y de allí a la ofrenda y sacrificio divino, no erraremos.
Lo que yo te pido aquí, hijo deseoso, es que en tanto que se canta este gradual, pidas a Dios que te dé virtud de perseverancia y gracia para subir y medrar en su servicio. Y pon en tu corazón las subidas que aquel varón bienaventurado, ayudado de Dios, dispuso viviendo en este valle de lágrimas, y ordena subidas en tu corazón para que subiendo de grados de una en otra virtudes merezcas ver y gozar de tu Dios en la santa Sión. Síguese al gradual el aleluya doblada, tras de ella un verso y en el fin otra aleluya. Y bien, por cierto, y a propósito, porque es muy debida y aún muy propia la alegría a los penitentes. Y aunque no me descontentan los que dicen que significa el estado de los bienaventurados, que es todo de aleluyas, más conforme al espíritu de la Iglesia me parece que es entenderlo, como digo, de la alegría grande que tienen dentro de sí los que de verdad han llorado sus pecados y hecho penitencia de ellos, la cual pedía el profeta santo en medio de los llantos de su penitencia. Rede mi latitiam salutaris tui et spiritu principale confirma me. La palabra rede parece que hace deudor a Dios y obligado a darle a nuestro penitente alegría. Restituidme la que yo solía tener estando en vuestra gracia, la cual perdí por el pecado. Digo que es debida la alegría a los que lloran y se amargan por haber ofendido a Dios y que la tienen y gozan en medio de sus llantos. A los reyes prohíbe el Espíritu Santo, Proverbios 14, el darle vino, porque embriagados no pueden guardar secreto, ni juzgar rectamente en favor de los pobres. Mas a los que tienen amargura de corazón dice, beban y olvídense de su miseria y no se acuerden más de su quebranto. Yo no dudo sino que es tan grande el consuelo que un pecador siente allá en su corazón cuando ha llorado 2 horas sus pecados a un rincón, que si se pudiera pesar y cotejar el gusto que sintió cometiéndolos con el que siente llorándolos, fuera sin ninguna comparación mayor este que aquel. Y así me persuado a que no supo dolerse el que no sintió esta alegría, ya que volver a pecar con tanta facilidad nace no tanto de la imperfección del dolor, cuanto de no haber sentido el gusto y consuelo que se suele comunicar a los que hacen verdadera penitencia. Y más creo que se podrá algunas veces olvidar el dolor que se tuvo de los pecados, porque los echa Dios a las espaldas y los empoza y no se acuerda más de ellos, y esto mismo pasa por nosotros. Pero la alegría que a vuelta de las lágrimas, suspiros y sollozos comunica Dios al alma, no puede jamás olvidarse, y la memoria de ella es poderosísima para no tornar a pecar. Rede mi latitiam salutaris tui. Salmo 50. De tu salud. O habla de Cristo, que se dice salud de Dios, o habla de la alegría del alma que por la clemencia divina alcanzó salud. Y esto es más galano sentido y más literal y más a mi propósito, porque tal salud como la que pide David, a la cual aneja esta alegría de Dios es, y Él solo la puede dar. Señal que estás sano si estás alegre y confirmado en propósitos santos con la asistencia de su Espíritu principal. Al fin, conforme y según la multitud de los dolores sufridos en el corazón, de todo corazón vienen las alegrías de Dios al alma, consolándola y regalándola. Salmo 93.
De los delfines cuentan los naturales que luego que sienten borrasca en el mar y ven que las olas crecen, que truena y llueve, como dicen a cántaros, saltan y se voltean en el agua y se encuentran regocijados y alegres. Y de esa manera y a esa traza considero yo el corazón de un penitente verdadero, alegre y festivo entre las lágrimas e inundaciones o olas de los dolores y amarguras de su alma. Por ventura, cuando lloraba Magdalena a los pies de Cristo, entre aquellas amorosas lágrimas y lavatorios, ¿faltábale este refresco en su corazón? No, por cierto, porque si la tristeza de haber ofendido a Dios la fatigaba, el verse recibida por Él y el tenerle de su parte y el volver por ella la consolaba. Juntos y a una combaten en el corazón penitente la tristeza y la alegría. Quia risus dolore miscebitur. Proverbio 4. Mas no sabrás verdaderamente a quién dar la victoria, pero yo te digo que queda señora del campo la alegría, por serle forzoso al dolor salir fuera por el camino de las lágrimas, salidas de amor y caridad. Y porque para mí es pensamiento dulcísimo este, quiero añadirle lo que el mismo David en el propio Salmo dice: Darás, Señor, a mis oídos gozo y alegría, y los huesos humillados y quebrantados con el dolor se alegrarán y saltarán de placer. Algunos llevan todo esto a los gozos de la bienaventuranza, pero yo a los que tuvo David en su penitencia, que sintiéndose en su alma perdonado y certificado de la boca del profeta Natán, fue su contento tanto y la alegría de su corazón tan grande, que hasta los huesos se remozaron y renovaron, secos ya de la tristeza y congoja que tenía de haber pecado. A donde has de notar que no están en balde las dos palabras gaudium e laetitiam, sino con acuerdo del Espíritu Santo puestas, para significar que es mucho mayor el gozo que siente el alma cuando hace penitencia y siente y oye interiormente la voz de Dios de que la habrá perdonado, aunque esto no se puede saber de cierto sin revelación divina, pero sí por conjeturas, y la mayor es esta satisfacción y alegría, que fueron los dolores y congojas que padeció llorando, gozo en lo íntimo del alma y alegría en lo de fuera, son las vestiduras dobladas que dice Salomón en el Proverbio 31, y lo que Isaías: en su tierra recibirán y poseerán cosas dobladas. Isaías 49. Y en otra parte manda consolar a su pueblo y le certifica, Isaías 9, que por todos sus pecados conviene a saber, llorados recibirá doblados consuelos. Llora pues, hijo deseoso, en el gradual, y gozarás de la alegría en el alma y en el cuerpo. Salmo 125. En el destierro y en la patria, que debida es a la sementera de las lágrimas, la cosecha de las alegrías y los manojuelos de los contentos, y a la tempestad, como dijo la otra sabia mujer, Tobías 3, se sigue necesariamente la alegre bonanza, y en pie está la palabra y promesa de Cristo, que beatifica nuestros virtuosos llantos y nos promete sus no medidos consuelos. Síguese tratar del Evangelio, al cual se debe grandísimo respeto, como parece y se nos da a entender por las muchas ceremonias con que se manda decir y oír. El pueblo se levanta en pie por una decreta del Papa Anastasio I, aunque de San Clemente tenemos que fue ordenación de los apóstoles, significando con esta ceremonia cuán expeditos y prontos debemos estar cuando oímos el Evangelio para poner en ejecución lo que en él se nos manda.
y cierto es cosa de grande admiración ver los efectos maravillosos que se han visto en hombres muy distraídos y aún estragados oyendo leer en la misa el Evangelio, de que pone muchos ejemplos el muy reverendo padre Francisco Antonio de la Compañía de Jesús en su libro de los misterios de la misa. Al fin es virtud de Dios para salir de todo creyente, como lo dice San Pablo, Romanos 1. Para decir el Evangelio se pasa el misal del lado derecho del altar al izquierdo, por la razón que ya dije, y el preste en el medio puesto y inclinado el cuerpo y la cabeza, las manos juntas casi sobre el ara, pide a Dios humildemente que limpie su corazón y sus labios con su gracia, como limpió los de Isaías con una brasa encendida, para que dignamente pueda anunciar y declarar su Evangelio santo. Y no contento con esta oración, pide a Dios su bendición, diciendo, Iube Domine benedicere, y responde a sí mismo, Dominus sit in corde meo, et in iabilis meis, ut digne e competenter annuntiam evangelium suum. Amén. Que el Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que yo anuncie dignamente su evangelio. Así sea. Después saluda al pueblo diciendo Dominus vobiscum, pidiéndole atención, y respondiendo todos e cum spiritu tuo, hace una cruz sobre el evangelio y santíguase así y dice, Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem o vel Mateum, nombre del evangelista. Lo que se sigue es de San Mateo o de San Lucas o de San Marcos o de San Juan, y responden Gloria tibi, Domine. Si es misa solemne, hay muchas más ceremonias. El diácono toma el misal y pide la bendición primero a Dios y luego al sacerdote, acompañándole con luces, enciensa el misal y tiénele el subdiácono y dícele con las manos puestas y en tono devoto y simple, todo lo cual, como ya dije, nos muestra la devoción, atención y reverencia con que habremos de oír el Evangelio, porque, como nuestro Padre San Francisco decía, en él habla Jesucristo y su voz es la que allí se oye. Todas estas ceremonias tienen sus significaciones místicas y ninguna de ellas es ociosa y sin misterio. Tú podrás ver despacio lo que dicen los doctores que del sacrificio de la misa escribieron. Lo que yo te digo ahora es que prestes atentísimos oídos al Evangelio sacrosanto, porque en él se desentraña Dios contigo, enseñándote su voluntad y lo que quiere de ti. Y el besar el misal después de leído significa el gusto con que se ha de recibir su doctrina y la sumisión y el rendimiento. Y el santiguar el libro y el santiguarse el preste y el diácono y todo el pueblo significa la guarda que se ha de poner en la oración para que el demonio ave infernal y de rapiña no nos haga menos ni una sola palabra. Orígenes dice que no es menos culpa dejar pasar la palabra de Dios sin sacar fruto de ella que dejar caer en el suelo la hostia consagrada donde está el cuerpo del Señor. Y San Agustín tiene lo mismo, y para que estimes en más la voz de tu amado que aquí te está hablando, pone la Iglesia después del Evangelio el credo, para significar como la fe se sigue en nosotros de oír la palabra de Dios. Y de aquí se entenderá cuán en razón está puesto Concilio de Nicea, Concilio de Toledo 3, Canon 2, que acabado el Evangelio se predique los días que en las iglesias hay sermón al pueblo
y acabado el sermón se cante el credo, en el cual se contienen los principales misterios de nuestra santa fe. Comienza el sacerdote puesto en medio del altar el credo, significando el fruto de la predicación de los apóstoles y cómo Dios no es aceptador de personas ni se inclina más a unos que a otros, a cualquiera recibe y de toda gente que le teme se agrada y le es acepta, como dice San Pablo, pues está en el centro. Y el abrir las manos el sacerdote, cuando dice credo, nos enseña cuán de gana recibe el Señor a todos los que quieren recibir su ley. Y no es de olvidar aquella ceremonia de hincar todas las rodillas en tierra cuando se dice et homo factus est, porque algo ha de poder con nosotros el haberse Dios humillado hasta vestirse del saco pobre de nuestra humanidad. San Antonio decía que ninguna cosa pudo con él para humillarle hasta que consideró a Dios humillado hasta el pesebre y muerte de cruz. Y no hablemos más por hoy, porque me hallo cansado y deseo reposar un poco, y tú tienes bien que rumiar en lo que habemos dicho. La plática de mañana, sirviéndose nuestro Dios y Señor de ello, será desde el ofertorio hasta acabar la misa. No sé, dice el discípulo, no sé si será eso posible, porque falta mucho por decir y está de por medio el sacro canon que pide más larga y prolija consideración. Haré lo que pudiere y tú me encomendarás a Dios esta noche. A Dios, hijo deseoso. Él quede en tu compañía y te conserve y dé su espíritu para que en todo le agrades y hagas su santísima voluntad. Amén. Concluimos el diálogo 3. El próximo será el diálogo 4 de los misterios de la misa desde el ofertorio hasta haber consumado. Y les agradezco que si pueden, por favor compartan estos vídeos con personas que ustedes creen pueden estar interesadas en oírlas. Muchas gracias. Dios.